La tensión aumenta entre China y Estados Unidos por Taiwán. El ejército de Pekín lanzó varios misiles balísticos alrededor de la isla tras el viaje de Nancy Pelosi a Taipei, algo que la Casa Blanca ha calificado de reacción exagerada. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército chino comenzó este jueves unas maniobras militares sin precedentes alrededor de Taiwán. Taipei asegura que sus fuerzas se preparan para un conflicto, mientras Estados Unidos aplaza una prueba de misiles balísticos intercontinentales para evitar una mayor escalada de tensiones. Gran expectativa genera la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Estados Unidos. Orbán participó este jueves en un influyente foro conservador en Texas junto a Donald Trump y otros miembros del Partido Republicano. Y un incendio de grandes proporciones amenaza el mayor bosque de Berlín, el Grunewald. El fuego se originó por la detonación en un depósito de explosivos en un recinto de esa zona forestal. Las maniobras militares chinas cerca de Taiwán han sido calificadas por Estados Unidos como una escalada significativa de la tensión en la región. En ese sentido, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, anunció que el portaaviones Ronald Reagan y otros barcos que forman parte de su grupo de combate seguirán en la zona para observar cómo evoluciona la situación. También dijo que Washington ha decidido aplazar una prueba de misiles balísticos intercontinentales prevista en los próximos días para evitar una mayor escalada de las tensiones. La Casa Blanca insiste en que su política de casi medio siglo hacia Taiwán no ha cambiado. Las maniobras militares de China se iniciaron menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Un gesto que Pekín ha considerado como una provocación calculada. En ese sentido, John Kirby declaró este jueves que Pekín ha usado la visita de Pelosi como un pretexto y criticó las maniobras militares. Escuchemos sus palabras. China disparó 11 misiles hacia Taiwán que cayeron en el noreste, este y sureste de la isla. Condenamos estos actos que son irresponsables y van en contra de nuestro objetivo de mantener la paz y la estabilidad en la región. China ha optado por una reacción desproporcionada y ha usado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes como pretexto para aumentar su provocadora actividad militar en el estrecho de Taiwán y sus alrededores. Para China, el viaje de Pelosi alienta lo que considera veleidades secesionistas del Ejecutivo taiwanés y ha respondido militarmente. Pekín inició simulacros con fuego real en las aguas en torno a Taiwán alrededor de las 12 de este jueves. El ejército chino ha lanzado incluso misiles balísticos cerca de las islas Matsu en aguas taiwanesas. Pelosi dejó Taiwán afirmando el compromiso de Washington con la defensa de la democracia, pero para China la isla es una provincia rebelde con un ejecutivo ilegítimo. El Ejército Popular de Liberación ha difundido estas imágenes de la mayor demostración de fuerza militar de China contra Taiwán en décadas. Las maniobras marítimas y aéreas señaladas en azul han rodeado la isla autónoma que China reclama como propia. Los ejercicios incluyeron lo que Pekín llama ataques con misil de precisión en el estrecho de Taiwán. La nueva escalada de tensión es una represalia por la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, que reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la democracia de Taiwán, mientras el gobierno insular organizaba la defensa de las incursiones chinas en su espacio aéreo. Nuestro gobierno está más decidido que nunca a salvaguardar la soberanía e integridad territorial de la nación. Tomando en cuenta la situación actual, el gobierno no solamente reforzará activamente sus capacidades de defensa, sino que estrechará lazos con países afines como Estados Unidos. El tema acaparó el encuentro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático en Camboya con presencia de delegados chinos y de Estados Unidos. En su discurso de apertura, el ministro de Exteriores chino resaltó los lazos políticos y militares que unen a China con los países de la ASEAN. Hemos preservado la paz. Frente a las amenazas para la seguridad nacional, ambas partes han afianzado la comunicación estratégica, afrontando en común varios efectos negativos y han mantenido la estabilidad regional lograda con esfuerzo.
La ASEAN se considera a sí misma una entidad de conciliación. Ha instado a todos los implicados a reducir la tensión y advierte de que un error cualquiera podría causar un conflicto armado. El primer ministro húngaro Viktor Orbán defendió este jueves en Estados Unidos su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal y destacó que, pese a la presión de la Unión Europea, Hungría no renunciará a ella. Palabras que fueron aplaudidas en el Foro Conservador en Texas, al que Orbán asistió junto al expresidente Donald Trump y otros miembros del Partido Republicano. La Conferencia de Acción Política Conservadora congrega a un amplio sector del movimiento de derecha estadounidense. La presencia del líder nacionalista húngaro refleja el creciente apoyo de Orbán entre muchos conservadores en Estados Unidos, cuyo país ha implementado políticas de línea dura contra la inmigración y los derechos LGBT. La visita de Orbán en Texas se produce días después de un discurso en Rumanía sobre la supremacía de la raza húngara frente a la de otros países europeos. José Díaz Briceño en Washington nos amplía la información. José, había mucha expectativa ante el discurso de Orbán en este influyente foro conservador de Dallas. ¿Qué dijo el presidente húngaro? ¿Sorprendieron allí sus palabras? Cuéntanos. En la conferencia de la acción política conservadora en Dallas, el primer ministro húngaro fue recibido como un campeón con aplausos a pesar de todos los dichos polémicos de apenas la semana pasada en ese discurso de tintes racistas en Rumanía. Y sin embargo, el primer ministro Orbán se presentó como un campeón de la libertad utilizando algunas frases célebres de la cultura popular estadounidense, refiriéndose a Hungría como el Texas de Europa y también diciendo que su país ha estado bajo ataque desde Bruselas, asegurando que el imperio siempre contraataca. Los temas del discurso de Orbán fueron muy predecibles. En primer lugar, su defensa de la familia tradicional cristiana, asegurando que solo se puede estar conformada a partir de un padre hombre y una madre mujer, algo que causó mucho celebración entre los conservadores populistas en Estados Unidos. También su defensa de las restricciones a la inmigración, asegurando que la inmigración es la batalla definitiva del futuro. Pero quizá lo más importante fue el mensaje político, asegurando que en Ucrania solo podría haber paz bajo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, y urgió al presidente Biden a sentarse en la mesa para lograr un acuerdo de paz. Una posición extremadamente polémica, pues en Estados Unidos hay unidad en la defensa de Ucrania. Así es, una posición muy polémica. ¿Cómo perciben los conservadores en Estados Unidos este discurso y esa figura tan polémica que es Viktor Orbán, acusado por muchos de autoritarismo? Entre la derecha populista conservadora de Estados Unidos, Viktor Orbán es visto como un modelo de éxito, dado que él ha logrado mantenerse en el poder cumpliendo su cuarto periodo como primer ministro en Hungría, basándose básicamente en una defensa de la cristiandad, algo que en principio los conservadores en Estados Unidos quisieran empujar a pesar de las acusaciones de limitación de la libertad de expresión, de investigación y otras que persiguen al primer ministro húngaro. Y sin embargo, hay algunas contradicciones entre los conservadores sobre lo que es Hungría y de los que realmente no se habló. Por ejemplo, no se explicó que en el país de Europa del Este se garantiza la salud universal, algo que no ocurre en Estados Unidos, y se restringen las armas prácticamente de una forma muy dura. Y también algunas libertades para el aborto, algunas posiciones que en Estados Unidos los conservadores populistas simplemente no aceptarían. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, por este análisis. Un tribunal ruso condenó este jueves a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner a 9 años de prisión por posesión y tráfico de drogas. La deportista fue detenida el pasado febrero en Moscú por tener en su maleta un vaporizador que contenía aceite de cannabis. Las autoridades rusas señalaron que los cargos presentados contra Griner estaban plenamente probados. La Casa Blanca, por su parte, dice que ha sido detenida injustamente. Antes de escuchar el veredicto, Griner declaró ante el juez que había cometido un error sin mala fe y pedía un veredicto favorable.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania asegura que Rusia trata ilegalmente a los prisioneros de guerra ucranianos y los utiliza con fines políticos, lo cual está estrictamente prohibido por los convenios de Ginebra. Rusia y las autoridades delegadas en el este de Ucrania han acusado de delitos a decenas de soldados. 3 soldados ucranianos nacidos en el extranjero han sido condenados a muerte con acusaciones presuntamente falsas. Cada mañana, Yevgenia Butkevich se toma un tiempo para estar en silencio y mirar a su hijo. No ha sabido nada de Maxim desde que las fuerzas rusas lo capturaron hace 2 meses. Tiene miedo de que lo estén torturando o de que esté muerto. Me siento en la cocina y lloro mientras mi esposo duerme. Cuando se levanta, me lavo la cara y trato de ser fuerte para el día y no llorar más. Solo en las mañanas temprano me permito llorar. La pareja nos invitó a su casa porque quieren que el mundo sepa de su hijo. Sus padres dicen que Maxim se ofreció como voluntario para unirse al ejército a pesar de que es pacifista. Había trabajado como periodista y activista, haciendo campaña por los refugiados y los derechos humanos. Pero cuando Rusia invadió, decidió emprender una acción más directa. Me dijo, me voy al ejército, porque tengo que defender los valores por los que he estado luchando toda mi vida. Se dieron cuenta de que había sido capturado cuando un video del interrogatorio de Maxim apareció en los medios estatales rusos. Fue horrible, me sentí horrorizada de ver así a mi único hijo, no lo podía creer. Los canales de Telegram prorrusos calificaron a Maxim de nazi y nacionalista. Incluso dijeron que era un espía británico porque había trabajado como productor local para la BBC en 2003. Mi mayor preocupación es que no lo reconozcan como prisionero de guerra como han hecho con otros, y que se invente un caso penal en su contra, utilizando todas estas mentiras y pruebas tergiversadas. Nuestras fuentes de inteligencia nacionales nos confirmaron que Rusia tiene prisioneros a más de 7.000 soldados ucranianos, pero no hablarán de nada de eso ante una cámara. Las negociaciones para el intercambio de prisioneros son alto secreto. Un abogado que representa a las familias de más de 50 soldados capturados accedió a hablar con nosotros. Vladislav Ignatiev trabaja en estrecha colaboración con el espionaje nacional para tratar de recuperar a los prisioneros. Teme que Rusia presente más cargos penales contra ellos. Creo que esto tiene un trasfondo político. Cuando se le da tanta importancia a una persona, diciendo que es un gran nazi, luego puede utilizarse para un intercambio. Yevgenia y Alexander esperan que las cosas no lleguen tan lejos. Han presentado una apelación urgente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicen que lucharán con todo lo que tienen hasta que Maxim quede en libertad. Y vamos a la economía con Belén Palancar, a Estados Unidos, ¿no? Así es, Silvia, vamos con datos en Estados Unidos y es que las nuevas cifras muestran que las exportaciones estadounidenses alcanzaron un récord en junio. Los bienes y servicios sumaron más de 260.000 millones de dólares. Las ventas de petróleo, gas natural, oro y aeronaves contribuyeron a esta subida. Estados Unidos también redujo su brecha comercial global por tercer mes consecutivo. Sin embargo, el aumento de las importaciones hizo que su déficit comercial con China alcanzara un nuevo récord. Nos vamos ahora hasta Nueva York con Ana Nieto para analizar estos datos. Ana, ¿cómo se ha interpretado esta reducción del déficit comercial? Pues en el conjunto es un buen dato, es un dato positivo para el crecimiento económico de Estados Unidos en un momento en el que no hacen más que buscarse señales de enfriamiento económico y quizá una futura recesión. Pero el déficit comercial está en su momento más bajo en casi un semestre por una razón buena y por otra que no lo es tanto.
Vamos a empezar con la buena. Del lado de las exportaciones han crecido las ventas al exterior un 1,7%, sobre todo empujadas por lo que comentabas, el gas natural y los productos petroleros. Las sanciones que se han impuesto a Rusia por la guerra en Ucrania han dado un fuerte empujón a este sector en Estados Unidos. Por el lado menos bueno están las importaciones, que han bajado un 0,3%. Las noticias no son muy buenas porque el problema es que, aunque se mantiene el gasto privado, el ánimo del consumidor está cada vez más bajo, las empresas no están invirtiendo tanto y los inventarios están muy altos. De cara al futuro, los economistas creen que no va a haber unas noticias positivas como hasta ahora en esta cuestión comercial, porque también hay debilidades entre los socios comerciales que empezarán a comprar menos a Estados Unidos y sobre todo porque el dólar está muy alto y le resta muchísima competitividad. Y Ana, junto con las exportaciones, el empleo está siendo el pilar económico que mejor resiste el embate de la desaceleración económica. Mañana conoceremos las cifras de creación de empleo. ¿Qué se espera? Pues se espera que este pilar económico se mantenga fuerte, pero quizá no tanto como en los últimos trimestres. Los economistas están calculando que se creen entre 255.000 y 258.000 nuevos empleos en julio. Ahora bien, es una cifra muy buena, pero muy lejos de los 372.000 de junio, solamente un mes anterior, y posiblemente una de las más bajas desde finales del año 2020. La realidad es que poco a poco el mercado laboral se está estabilizando en una tasa de desempleo en torno al 3,6%, que es una de las más bajas históricamente, y además que era la que había antes de la pandemia. Se están registrando algunos datos que no son tan buenos, como son las subidas de petición del subsidio de desempleo y la rebaja de ofertas de trabajo. Es algo que la Reserva Federal estaba esperando en su lucha contra la inflación, que es una mayor preocupación económica en estos momentos. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. En su desesperado intento por conseguir divisas, el gobierno cubano quintuplicó el miércoles el tipo de cambio oficial con respecto al dólar. De este modo, espera conseguir los dólares de sus ciudadanos y turistas. El Estado implementa esta medida para intentar salir de la crisis económica que asfixia a Cuba. 120 pesos cubanos por $1. Con esta tasa de cambio, el Estado cubano quiere adquirir divisas de sus ciudadanos. Hasta ahora pagaba solo 24 pesos, un intento desesperado para obtener una divisa fuerte. La decisión que estamos tomando en este momento es iniciar un primer paso que está asociado a la compra de divisas, de todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo, a un tipo de cambio superior al tipo de cambio 1 por 24. Hasta ahora los cubanos cambiaban sus dólares en el mercado negro, donde el dólar se cotiza a 115 pesos. También los turistas evitan a menudo pasar por las oficinas estatales porque el tipo de cambio oficial es poco atractivo. Ahora el gobierno cubano quiere revertir la situación, ya que el país, que depende de las importaciones, necesita urgentemente una moneda convertible. La situación económica está llegando a un punto crítico y muchos dudan de que el gobierno pueda controlar la crisis financiera. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Lufthansa registró su primer beneficio neto. La aerolínea alemana ganó casi 260 millones de euros en el segundo trimestre, impulsada por las operaciones de transporte. Esta noticia quizás enoje a muchos pasajeros que han sufrido el caos en los aeropuertos este verano. Y es que Lufthansa canceló alrededor de 7.000 vuelos en las últimas semanas. Pero para evitar el descontento y posibles nuevos paros de la plantilla, Lufthansa y el sindicato Verdi acordaron este jueves un aumento salarial para los aproximadamente 20.000 empleados de tierra de la aerolínea. Hasta aquí este bloque económico, pero nos vamos con una noticia aquí muy cerquita en Berlín, Silvia. Así es, Belén. Un gran incendio se desató este jueves en el bosque de Grunewald, aquí en Berlín. Las autoridades aseguran que unos 15.000 metros cuadrados de área boscosa se vieron afectadas por el fuego en plena ola de calor que complica los esfuerzos por extinguir el incendio. Al bosque de Grunewald se desplazaron 150 bomberos, así como efectivos de la policía y equipos de rescate reforzados por el aire desde helicópteros y drones de vigilancia. Berlín de madrugada. Una cámara de seguridad capta una explosión en el bosque de Grunewald, en el suroeste de la ciudad.
Poco después, ya al amanecer, se suceden las detonaciones en un polvorín de la policía ubicado en el bosque. Entre las 25 toneladas de explosivos almacenadas hay material de pirotecnia requisado y munición de la Segunda Guerra Mundial. Los bomberos que acuden de urgencia deben retirarse debido a la posibilidad de que se produzcan más detonaciones. Establecen un área de seguridad de 1 kilómetro alrededor del lugar de las explosiones y del incendio que se ha declarado. Helicópteros, drones e imágenes satelitales permiten monitorear la situación. De momento, solo desde el aire podemos saber qué está ocurriendo. También disponemos de imágenes infrarrojas, lo que nos permite localizar los focos del incendio, evaluar mejor la situación y organizar y coordinar mejor el operativo. La superficie afectada ronda los 15.000 metros cuadrados, el equivalente a 2 campos de fútbol, aunque no hay zonas residenciales en peligro. De momento todo apunta a que las labores de contención del fuego se prolongarán hasta el viernes. Tenemos 2 desafíos, el peligro de los explosivos y la rápida propagación de las llamas debido a las altas temperaturas que también afectan a nuestros equipos de extinción. La zona afectada sigue cerrada al tráfico. Un cierre que afecta también a una importante autopista interurbana de Berlín. Las autoridades esperan que la lluvia anunciada para el viernes ayude a sofocar el fuego. Vamos ahora a América Latina. La justicia venezolana condenó este jueves al dirigente opositor Juan Requesens, militante de la formación Primero Justicia, a 8 años de prisión por un delito de conspiración. Lo vinculan con el atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido hace 4 años. En el caso fueron condenados además otras 16 personas y la jueza Genit López pidió la captura internacional del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana. El ataque se produjo el 4 de agosto del 2018, cuando Maduro da un discurso en Caracas para conmemorar el aniversario 81 de la Guardia Nacional Bolivariana. La oposición ha criticado la falta de transparencia del proceso. Hablamos ahora de 2 siniestros en minas de América Latina. En la República Dominicana, 2 trabajadores se encuentran atrapados desde el domingo en una explotación de cobre. Las autoridades informan que se encuentran bien de salud y que se está haciendo todo lo posible para que el rescate sea rápido y seguro. Y en México continúa la tensa espera de los familiares de los 10 mineros atrapados tras el derrumbe en una explotación de carbón. El accidente ocurrió el miércoles debido a la inundación de 3 pozos de la mina, ubicado en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Un total de 234 rescatistas del Ejército y otras entidades del gobierno fueron enviadas al lugar del siniestro. El presidente Manuel López Obrador ha pedido que se redoblen los esfuerzos para liberar a los mineros. Llevan horas esperando el rescate de sus seres queridos. 10 mineros permanecen atrapados tras un derrumbe dentro de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Otros 3 fueron rescatados con vida y trasladados al hospital. El accidente ocurrió el miércoles al mediodía durante las tareas de excavación. Los trabajadores se toparon con un río subterráneo, lo que provocó la inundación del conducto minero y su posterior colapso. Agentes de diversos cuerpos del gobierno, el ejército y funcionarios estatales y municipales están actualmente a cargo de las labores de rescate. Esperamos encontrarlos a salvo, escribió en un tuit el presidente de México. La mina, conocida como Las Conchas, recién comenzó sus operaciones en enero de este año y no tenía antecedentes. Hasta la fecha, el peor accidente minero que vivió la región carbonífera de Coahuila ocurrió en 2006, cuando 65 mineros perdieron la vida tras una explosión en la mina Pasta de Conchos. En junio del año pasado, 7 trabajadores murieron atrapados tras un derrumbe en la mina de Musquis, también en el municipio de Sabinas.
Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró este jueves ante la fiscal de la Nación para demostrar su inocencia tras el interrogatorio por presunta corrupción. Aseguró que no forma parte de ninguna organización criminal. En concreto, Castillo es investigado por haber concedido presuntamente los ascensos a 2 oficiales del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 2 de la Policía Nacional de forma irregular. En el proceso también está implicado el exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario presidencial, Bruno Pacheco. Decenas de personas se congregaron a la salida de la Fiscalía de Perú en Lima a favor y en contra del presidente peruano Pedro Castillo. El mandatario, en calidad de investigado y acompañado por sus abogados, debía responder por una presunta trama de corrupción en su contra. La causa, varios ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que se hicieron públicos a través de una denuncia de pagos a cambio de promociones. No soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie he robado, a nadie he matado. Estoy presto a declarar. Pero no me voy a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me ha elegido. A mí me ha elegido el pueblo peruano. La Fiscalía tiene en la mira al mandatario izquierdista en el poder desde hace un año por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por causas que involucran a su entorno político y familiar. Un proceso en el que también están implicados el exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, involucrado también en otros casos contra el mandatario. Este último, entregado a la justicia en julio, después de varios meses prófugo y colaborador de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En la ciudad sudafricana de Krugersdorp, volvieron a registrarse enfrentamientos entre la población local e inmigrantes que trabajaban en la minería ilegal. En este caso, miembros de la comunidad acusan a extranjeros de haber violado la semana pasada a 8 mujeres durante el rodaje de un video musical en esa localidad. Más de 80 hombres fueron detenidos en relación a la violación que se está investigando. La ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue detenida en San Juan, capital de ese territorio estadounidense en el Caribe, acusada presuntamente de soborno relacionado con la financiación de su campaña electoral en el 2020. En ese mismo año, a Vázquez también la investigaban por sospechas del mal manejo de recursos destinados a atender los daños del terremoto ocurrido en enero del 2020. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.